vamos a definir las funciones seno y coseno. Entonces volvemos al dibujito porque nos va a ayudar. Entonces, sea entonces un número x perteneciente a los reales que podemos identificar como el ángulo de un punto P de la circunferencia trigonométrica. Entonces, definimos la función seno de x a la proyección del punto P sobre el eje vertical y lo notamos como el seno de x. Bueno, yo acá, como uso Word y todos estos programitas, escribe sin porque está en inglés, pero bueno, si quieren usar sin o sen, ya a esta altura de la vida lo mismo. Entonces, eh, fíjense que en, en todos estos casos, ¿sí? Termina quedando como una especie de perdón, a ver, para el coseno va a pasar lo mismo, ya me voy adelantando. El coseno va a ser la proyección pero sobre el eje horizontal, ¿sí? Yo cuando define la función coseno, voy a poner acá, definición, la función coseno de x es la proyección del punto P, pero sobre el eje horizontal, y lo vamos a anotar cos de x. Entonces, esto termina siendo una especie de extensión, de lo que yo había definido de seno y coseno para un triángulo rectángulo, solamente que me termina quedando triángulos rectángulos. Ahora los catetos son proyecciones, porque si se fijan, este lado yo lo proyecto acá y es el mismo, ¿no? Este lado yo lo proyecto acá, es el mismo. Este lado rojo, o sea, es como que lo traslado, ¿sí? Este lado coincide con la proyección en el eje vertical. Bueno, la proyección en el eje horizontal ya está contenida en el eje horizontal, y terminan quedando como triangulitos rectángulos. Solamente que ahora estos triángulos rectángulos me permiten que los lados tomen valores negativos y a su vez también pueda ser cero, porque si el punto P está acá, o acá, o acá, o acá, entonces en esos casos, ¿sí? Alguna de las dos proyecciones se va a hacer cero. Alguno de los lados de esos este, triángulo va a ser cero, ¿sí? Por decirlo de alguna manera, triángulo. Pero bueno, es como una extensión, es un paso más allá del triángulo rectángulo. Acá permito que ese triángulo rectángulo un poco más esotérico, un poco más complejo, si quieren, pueda tomar lados positivos o negativos e incluso pueda valer cero. ¿Ok? Eh, entonces, volvemos a la definición del seno. Definimos la función seno de x a la proyección del punto P sobre el eje vertical y lo notamos como el seno de x. Bueno, va a ser una función que va a ir de los reales en los reales. Esto es porque yo ya les comenté antes que yo puedo usar como cualquier ángulo, cualquier número real. ¿Sí? Entonces, la salida, la variable independiente, van a ser todos los números reales. Y de entrada. Y por ahora vamos a mandarlos al conjunto de salida a todos los números reales. Pero después vamos a ver que va a tener una imagen bien dada, ¿sí? Que eso lo vamos a ver en un ratito. Eh, entonces, ¿cómo es el gráfico de esta función? Fíjense lo siguiente. Supongamos que la pelotita la paro acá. Miren, síganme con el puntero láser. Entonces empiezo a moverme en sentido antihorario, ¿sí? Para tener ángulos positivos. X es el ángulo, lo muevo para allá, entonces va a ser positivo. Entonces, si se fijan, como yo estoy trabajando con el seno, ¿no? Definí el seno, es la proyección en el eje vertical. Cuando la pelotita está acá, recuerden que es una pelotita enhebrada en un aro, si yo tiro su proyección en el eje vertical, la sombra que me deja, por decirlo de alguna manera, es nula, porque es como un puntito solo acá en el origen. Entonces, para el ángulo cero, tengo proyección cero. A medida que la pelotita empieza a subir, ya la proyección en el eje vertical se hace cada vez mayor. Fíjense que a medida que empiezo a subir, la proyección se hace cada vez más grande. Hasta que llega a un máximo cuando la pelotita llega acá arriba. Es más, esa proyección directamente coincide con todo este lado, y todo este lado vale ¿cuánto? 1. ¿Por qué? Porque es la circunferencia trigonométrica radio 1. Entonces, cuando llega acá arriba, que es para el ángulo ¿cuánto? Pi sobre 2, 90 grados, pi sobre 2 es 90 grados, entonces, eh,
la proyección sobre el eje vertical vale 1. Una vez que pasé los 90 grados, la pelotita empieza a caer. Entonces, a medida que empieza a caer, su proyección en el eje vertical también empieza a caer. Entonces, para ángulos que van desde los 90 hasta los 180, o sea, pi sobre 2 a pi, la proyección en el eje vertical empieza a caer hasta que cuando llega a pi, 180 grados, fíjense acá, se volvió a hacer 0. Y después, lo mismo para abajo, la proyección empieza a aumentar, pero con signo negativo. Entonces, entre los 180 grados pi y 3 medios de pi, o sea, 270 grados, empieza a tomar proyecciones negativas, porque ahora la pelotita está por acá. Cuando yo lo proyecto en el eje vertical, ¿sí? Acá qué nabolete, acá lo tengo, ¿ven? Acá miren el tercer dibujito. Cuando lo proyecto en el eje vertical, me va a dar valores negativos hasta que llega a 270 grados y me marca menos 1. La proyección acá, fíjense, es menos 1. Menos 1. Y después, cuando pasa de largo, ¿sí? Empieza a aumentar la proyección hasta llegar a 0, ¿no? O sea, va tomando valores cada vez más grandes hasta llegar a 0, que es lo que pasa acá, hasta llegar a 0. Bien. Estuvimos analizando, ¿sí? Seguimos acá analizando la proyección de esta pelotita en el eje vertical, y la sombra que me marca es lo que va a valer la imagen de la función seno, ¿no? Cuando la pelotita está por arriba, ¿sí? Me va a hacer proyecciones positivas, y cuando la pelotita esté por debajo, me va a hacer proyecciones negativas. Entonces, por ejemplo, habíamos quedado por acá, ¿no? Si la pelotita justo está en el ángulo, o sea, habíamos arrancado así, ¿no? Llega acá que es 270 grados, o sea, pasado a radianes es 3 medios de pi, justo acá la pelotita hace una proyección total de menos 1. Por eso acá, si se fija, si vamos al gráfico, la proyección en 3 medios de pi justo es menos 1. Y después la pelotita, si sigue de largo, ¿sí? Como si fuese un planetita girando alrededor de un sol, si sigue de largo, las proyecciones ahora, en valor absoluto, empieza a decrecer, ¿no? Si está por acá, será esta proyección, si está por acá, será esta proyección, hasta que llega acá, y ahí la proyección se vuelve a hacer 0, ¿sí? Cuando llega a dar una vuelta completa, que es 360 grados, o sea, 2pi. ¿Sí? Entonces, cuando llegan acá, es 2pi, y bueno, ahí la proyección vertical es 0. Y esta historia se vuelve a repetir, porque yo puedo darle tantas vueltas como yo quisiera, porque puedo barrer todos los números reales. Entonces acá me vuelve a hacer lo mismo, y me vuelve a hacer lo mismo, ¿sí? Pero para ángulos que son mayores a 360 grados, ¿ok? Y si volvemos al principio de todo, acá al ángulo 0, yo podría haber hecho la misma historia, pero para ángulos negativos, ¿sí? O sea, moviendo a la pelotita esta enhebrada en el aro en sentido horario, ¿no? O sea, moviéndose como las agujas del reloj. Entonces ahora todas las proyecciones van a ser para ángulos negativos, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo estoy acá en 0 y me empiezo a mover con ángulos negativos, sentido horario, fíjense que las proyecciones son negativas, ¿no? Entonces, por eso acá, si se fijan en este pedacito, para ángulos que son inmediatamente después de negativos, pero después del 0, las primeras proyecciones son negativas hasta que llega a menos pi sobre 2. O sea, de acá a acá me moví menos 90 grados. O sea que acá, donde esté el menos pi sobre 2, alcanza un mínimo de menos 1. Y después, bueno, luego empieza a subir, y ahí las proyecciones empiezan lo mismo, ¿no? En valor absoluto a ser cada vez más chicos, hasta que llega a 0 en menos pi, o sea, menos 180 grados, y bueno, y así tantas vueltas como yo quisiera en sentido horario, voy barriendo todos los números negativos, y esto, si ven, es como una onda, ¿sí? Es una onda que oscila, ¿sí? En todos los números reales. Entonces, teniendo este gráfico, veamos, analicémoslo un poco, ¿no? Bueno, el dominio de la función seno son todos los reales, eso ya lo sabemos, porque x puede los ángulos que podemos asociarle a este punto P pueden ser todos los números positivos, todos los números negativos, inclusive el cero. Así que el dominio son todos los reales. Sin embargo, la imagen va desde menos 1 hasta 1 con corchetes, porque el menos 1 y el 1 lo toma, ¿no? Lo incluye. Y es la proyección que puede tomar esta pelotita desde acá, desde menos 1
hasta 1 inclusive, ¿no? Porque recuerden que es la sombra que me hace la pelotita en el eje vertical a medida que la pelotita se va moviendo para un lado, para el otro, sobre este aro. Entonces la sombra que me hace va a ir desde -1 hasta 1. Y esa es la imagen, ¿sí? Y lo ven bien acá también en el gráfico, ¿sí? Si yo colapso el gráfico en el eje Y, o si yo tiro rectas verticales, siempre voy a tocar algún punto del gráfico cuando vaya desde -1 hasta 1. Lo voy a tocar infinitas veces en realidad, pero no importa, con que tocarlo alguna vez alcanza. Más allá de 1 o antes de -1, nunca Profe, ¿puedo voy a hacer tocar una el gráfico. consulta? Sí, decime. Escucho, ¿eh? ¿Alguien iba a preguntar algo? Cada vez te hago una consulta, ¿se escucha? Sí, sí, te escucho. Va, dice Ale ahí. Sí, decime. Sí, cada vez que la función toca al eje horizontal es una vuelta, ¿no? Es Eh, media vuelta en realidad. no, no, una vuelta. Está perfecto. Yo estoy acá, ¿no? Claro, cuando se hace pi, cuando va de 0 a pi es una vuelta. El tema, ¿a qué te estás refiriendo con que toca? Si el puntito P toca el eje horizontal o Al, si el pe- al, gráfico al toca el eje periodo, X. al periodo, claro, Por eso, a ver, espera, cuando va de toca nuevo. el eje cuando toca el eje horizontal, digamos. Por eso, vos estás hablándome de la pelotita. Cuando la pelotita toca el eje horizontal, acá en 180 grados, que es pi, está Que llegando. es pi, sí. Claro, claro, sí, sí, vuelve. Está bien. Cada vez que la pelotita Dio media vuelta. da media vuelta, su proyección en el eje horizontal va a ser cero, y por eso ahí vas a tener las raíces. Perfecto. ¿Por qué las raíces? Porque es donde gráficamente el gráfico corta el eje X o de la definición, ahí la función se anula, vale cero. Entonces, en cero, en pi, en 2pi, en 3pi, o para el otro lado, ¿no? Cero, menos pi, menos 2pi, menos 3pi, que es cuando la pelotita esté o acá, ¿sí? Con tantas vueltas para un lado o para el otro que yo le dé, no importa, pero cuando yo termino de dar todas esas vueltas completas, la pelotita al final me termina quedando acá o acá. La proyección sobre el eje vertical va a ser cero, entonces ahí el seno vale cero, y bueno, entonces para esos ángulos, ¿sí? Esos ángulos, la función es nula, así que esos ángulos son las raíces. Y como dije, va a ser para cero, para pi, para Bien, 2pi, 3pi, para múltiplos de pi, exactamente. Es pi multiplicado por un número entero, donde entero puede ser positivo o negativo, ¿no? Así que no sé si respondí de alguna manera a tu pregunta o quedó claro, Alejandro. ¿Sí? Bueno, sigamos. Entonces, el seno va desde -1 hasta 1. Desde -1 hasta 1. Con corchete. Y algo que ya comentaron por ahí y que ya estamos viendo de una manera medio como intuitiva es que hay como una repetición, ¿no? O sea, claro, al dar vueltas para un lado, vueltas para el otro, y la historia se repite, la historia de las proyecciones se repiten. Entonces acá aparece el concepto de periodo. Vamos a decir que la función seno es periódica de periodo 2pi. ¿Por qué? ¿Por qué periodo 2pi? Porque si yo me paro en un ángulo, ¿sí? O sea, doy tantas vueltas por un lado, no importa, en un ángulo en particular, yo me paro acá. Acá lo que me está diciendo es, a ese ángulo, dale una vuelta completa para el otro lado. O sea, positivo, entonces hago esto, ¡wop! Doy una vuelta así, en sentido antihorario, está bien. Entonces estoy acá, en X, le sumo 2pi, le sumo 360, no es lo mismo, es exactamente lo mismo, y vuelvo a parar el mismo lugar, pero si vuelvo a parar el mismo lugar, va a tener la misma proyección en el eje vertical, o sea que va a tener el mismo seno, ¿ok? Así que, si se fijan, cada 2pi, la proyección en el eje vertical vuelve a ser la misma. No importa en qué ángulo yo esté, si yo le sumo 2pi, la proyección es la misma. Entonces, por ejemplo, si se fijan acá, si yo estoy en 0 y le sumo 2pi, vuelvo a parar a 0. Si yo estoy en pi sobre 4 y le sumo pi, fíjense que vengo a parar a este ángulo, le sumo 2pi, perdón, ¿no? Vuelvo a parar a este ángulo que tiene la misma proyección, la misma
en la misma imagen. En pi sobre 2, si yo le sumo 2pi, vuelvo a parar de este máximo a este máximo. O sea, insisto, me paro en un ángulo, le sumo 2pi, vuelvo a parar al mismo lugar. ¿Sí? Por ejemplo, acá, estoy acá, le sumo 2pi, vuelvo a parar al mismo lugar, entonces voy a tener la misma proyección en el eje vertical. ¿Ok? Entonces, eso significa que sea periódica de 2pi. Una función periódica de periodo t en general, t, en este caso t es 2pi, es cuando la función en x es igual a la función en x más t. En este caso la función es el seno, y en este caso el período es 2pi. ¿Sí? Cada 2pi la función vuelve a valer lo mismo para cada valor de x, ¿sí? Para cualquier valor de x. Bien. Bueno, y de la misma manera, como hemos definido la función seno, vamos a definir la función coseno, igual ya algo se los había un poco adelantado. Definimos la función coseno de x a la proyección del punto P, pero sobre el eje horizontal ahora, sobre el eje horizontal, y lo vamos a notar con la siguiente notación, con el siguiente símbolo, cos de x. Entonces, nuevamente, recuerden que el ángulo x puede ser cualquier número real, así que va de r en r, ¿sí? El conjunto de llegadas son todos los reales, porque bueno, en un principio permitimos que sean todos los números reales, y los de salida, por lo que, lo que les vengo comentando ya hace rato, ¿no? O sea que x puede tomar cualquier número real. Entonces, veamos ahora el gráfico del coseno de x, porque ahora lo que tenemos es la proyección en el eje horizontal, pero no en el eje vertical. Entonces, tenemos, arrancamos de acá, con el ángulo 0. Recuerden que para arrancar, arrancamos desde acá, desde el semieje h positivo. Sentido horario es el ángulo positivo, sentido antihorario, el ángulo es positivo, sentido horario, el ángulo es negativo. Entonces arranquemos con ángulos positivos, así que vamos a hacer un barrido en el sentido antihorario. Y bueno, entonces, ¿qué es lo que va a pasar? De entrada, cuando yo tengo la pelotita acá, el ángulo vale 0, y la proyección, la sombra que me hace vamos a llamarlo este radio vector, ¿sí? Vamos a poner un nombre, radio vector. La proyección, la sombra que me hace el radio vector en el eje H es todo esto. O sea que si es todo esto, va a ser 1 positivo, como está marcado acá. Luego la pelotita se empieza a mover, fíjense que a medida que se va subiendo la pelotita, la proyección empieza a decrecer, empieza a ser cada vez menor, pero sigue tomando valores positivos, hasta que llega acá arriba de todo, que es cuando llega a 90 grados, que es pi sobre 2. Ahí en ese momento, cuando llega acá, si se fijan, la proyección en el eje horizontal es un puntito, o sea, es 0. Entonces fíjense que fue bajando y llegó acá y llegó a 0. Luego, pasemos a este segundo dibujo, pasa para el otro lado, ¿sí? Eh, y recuerden que son proyecciones en el eje horizontal. De este lado, las proyecciones son negativas, y del otro lado son positivas. Entonces, cuando está de este lado, cuando yo proyecto, ¿sí? Va a tomar valores negativos. Empieza a crecer en valor absoluto, pero tomando valores negativos, hasta que en algún momento, cuando llega a 180 grados, o sea, pi, ahí vale -1 la proyección, ¿sí? -1. Entonces, fíjense que de pi sobre 2 a pi, arranca de 0 tomando valores negativos y llega a -1 en pi. Una vez que llegó acá la pelotita, empieza a bajar, ¿sí? Pasemos acá al tercer dibujito, empieza a bajar. Entonces, la proyección en valor absoluto empieza a decrecer, pero sigue tomando valores negativos, ¿no? Entonces de -1, fíjense que una vez que llega acá abajo, cuando llega acá abajo de todo, el ángulo vale 0. Perdón, la proyección, el ángulo vale 270 grados, o sea que el ángulo vale 3 medios de pi. Cuando llega a este ángulo, la proyección en el eje horizontal vale 0. Fíjense, el ángulo 3 medios de pi, proyección vale 0 en el eje horizontal. Y una vez que me paso, sigo de largo, o sea, supero los 270 grados y voy para allá, las proyecciones vuelven a ser positivas, empiezan a crecer de nuevo,
hasta que cuando llego a 2pi y vuelvo al origen vamos a decir angular, ¿no? Al origen donde yo empecé a mover, donde está ubicado el cero, cuando vuelvo del cero del ángulo, cuando llego acá de nuevo, la proyección es total sobre el lado positivo, ¿no? Del eje horizontal, así que ahí vuelve a valer 1. Vuelvo a repetir la misma historia para o sea, siempre girando para el lado antihorario, así que ahí completo para el otro lado, así con una onda. Y volviendo de nuevo acá, o sea, volviendo a este ángulo 0, si yo ahora empiezo a barrer para el otro lado, o sea, con movimiento sentido horario, ¿sí? Sentido horario, o sea, sentido acompañando a las agujas del reloj, entonces también, ¿no? Fíjense que estoy en 0 y cuando me estoy moviendo con ángulos negativos hasta llegar a menos 90 grados, las proyecciones en el eje horizontal son todas negativas, perdón, son todas positivas hasta que en algún momento dado se hace 0, que es cuando llega a menos 90 grados, o sea, menos acá pi sobre 2. Y bueno, y así siguiendo, ¿no? Eso se los dejo a ustedes que, nada, convénzanse, hagan, vayan analizando así de manera imaginaria el movimiento de la pelotita para un lado para el otro, y de esa manera me construyo una onda, ¿sí? Es una onda infinita, porque y recuerden que X son todos los reales, así que tengo gráfico de función para un lado, para el otro, y lo importante es que, igual que pasaba con el seno, lo que tenemos es una onda. Si ustedes comparan el gráfico del seno con el coseno, la forma es exactamente la misma, solamente que están desplazadas, están desfasadas 90 grados. ¿Sí? Si yo agarro este gráfico y lo corro para allá, o sea, este punto hago que coincida acá, obtengo el gráfico del seno. Así que por eso se dice que están desfasadas 90 grados, una con respecto a la otra. Las funciones, esto ya a modo anecdótico, cultura general, las funciones trigonométricas, seno, coseno, aparece muchísimo, muchísimo en física. Muchísimo. En electricidad, en mecánica, en óptica, en donde quieran. Bueno, los que sigan ingeniería electrónica van a soñar con funciones trigonométricas, van a soñar. Así que nada, está bueno que ya vayan familiarizándose con estos conceptos de funciones senoidales. Me estoy adelantando un poquito por lo que se viene a continuación. Las funciones más generalizadas del tipo seno y coseno, que es lo que pretendo ver en un ratito. Que eso va a aparecer mucho en física, por eso está bueno que ya vayan sabiendo algo de esto. Bueno, y para ir finalizando esta parte, el dominio, como ya habíamos dicho, igual que el seno, van a ser todos los reales. La imagen, exactamente lo mismo. Si yo tiro rectas horizontales, solamente voy a tocar a puntos del gráfico cuando voy desde -1 hasta 1 inclusive. Más allá de 1 o antes de -1, nunca toco el gráfico, así que eso no pertenece a la imagen. Así que, o si quieren también, para verlo, es proyectar, colapsar el gráfico en el eje vertical, en el eje Y, perdón, en el eje Y, y lo que queda manchado va desde -1 con corchete hasta 1 con corchete. Así que esa es la imagen. Y la misma historia que en el seno, esta función es periódica de periodo 2pi. ¿Qué significa? Que si yo me paro en un ángulo cualquiera y le doy una vuelta completa de 2pi, vuelvo a parar en el mismo punto, entonces va a tener la misma proyección horizontal, por lo tanto va a tener el mismo coseno. ¿Sí? Así que el coseno de x va a ser igual al coseno de ese ángulo x, que es un ángulo x cualquiera, arbitrario. Cuando uno pone x acá que pertenece a los reales, está diciendo el que se te ocurra, cualquiera, está todo bien. Entonces agarro un ángulo cualquiera, le sumo 2pi, o sea, doy una vuelta completa, y tiene la misma proyección, ¿sí?, que el ángulo original x. ¿Sí? Pasa acá, pasa con cualquier ángulo. Bien, entonces con esto doy por finalizado lo que es la parte de las funciones seno y coseno más sencillas, ¿sí? O sea, f de x igual a seno de x, f de x igual a coseno de x.